Muy buenos días, continuamos en esta mañana, ya son las 7:08. Le agradecemos su fiel audiencia a esta programación del día de hoy. Bueno, como todos los lunes, miércoles y viernes, el pastor Natividad Ramos, siempre trayendo la palabra del Señor. Bueno, en esta mañana ha sucedido algo, el problema técnico, y no se ha podido resolver aún hasta el sábado. Entonces, el día de hoy estaremos poniendo una de las cartas de Judas. El pastor Natividad Ramos ya lo ha enseñado anteriormente, así es que vamos a escuchar la carta de Judas. El pastor Natividad Ramos me llamó esta mañana y se siente un poquito pues apenado porque las condiciones técnicas no se han podido resolver aún, pero ya lunes, ya con toda la posibilidad, estaremos de regreso con el pastor Natividad Ramos. Pero sin embargo vamos a enseñar una de las cartas que él mismo nos dejó un día, enseñándonos la carta de Judas, explicándola, muy linda, así es que esperemos que sea de bendición igualmente en esta mañana. Espíritu, deja tu agua viva entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Este es un mensaje de advertencia y me llama la atención que en griego la idea para esto de hombres que han entrado encubiertamente es los que se paran al lado. Qué interesante. Luego pienso, no son gente comprometida con la iglesia, mis hermanos, ponga su corazón en esto. Solamente caminan al lado de la iglesia. Y si nos ponemos un poco sutiles, esto significa que son operaciones paraeclesiásticas. Qué interesante el griego. Los que se paran solamente al lado de la iglesia y que lo hacen siempre con el supuesto de venimos a apoyar a las iglesias. Y esos algunos introducen las novedades de la fe, y a quienes he yo llamado los novedosos de la fe, y engañan a los creyentes con supuestas nuevas revelaciones de la doctrina que supuestamente Dios está dando, olvidando lo que Judas escribió. Dijo que la fe había sido dada una vez, y que en griego dice de una vez por todas. Y eso de que la fe fue dada una vez por todas, mis hermanos, cancela las nuevas revelaciones doctrinales
que algunos están presentándole a la iglesia de Jesucristo. Lo que Judas dijo es un no a las nuevas revelaciones. Y para darle más fuerza a esta cuestión, Judas echó mano de 3 casos, porque el que hace esto con el pueblo de Dios comete un agravio imperdonable. Y para ilustrar el castigo, Moria a los israelitas, a quienes el Señor había dado salvación, dijo, sacándolos de Egipto, y los trajo a la orilla de la tierra. Estaban por entrar a la tierra. Sin embargo, algunos hombres dijeron que en esa tierra no se podía entrar. Vituperaron la tierra, que era tierra que devoraba a los hombres, y trastornaron al pueblo, provocando un enorme abandono del proyecto que Dios había abierto para ellos. Sin embargo, usted me podrá decir, ¿y dónde está la comparación con los apóstatas, hermano Ramos? Porque usted está hablando de la apostasía, y yo le digo a Judas, bueno, tú estás hablando de apostasía y me trajiste eso aquí. En una cuestión fundamental, escúcheme, ¿dónde está la relación? En el hecho de que aquellos hombres contradijeron las palabras que Dios había dicho, que los haría entrar a esa tierra. Y lo que Dios dijo respecto a esa tierra eran palabras, eran doctrina del reino de Dios. Sin embargo, ellos tuvieron el atrevimiento de cambiar la versión y negaron veracidad a lo que Dios había dicho. Y lo hicieron con el carácter de que ellos eran gente del pueblo de Dios. Hoy sería con el nombre de buenos cristianos. Hoy se anuncian como voceros de Dios. Sin embargo, desvían el corazón de los hijos de Dios, cambiando las palabras de Dios, faltándole respeto incluso a la Escritura, diciendo inclusive que ella no es confiable, que está llena de errores. Y esa versión que estos sacaron a la orilla de la tierra los llevó a un castigo irrevocable, pues Dios los sentenció a morir en el desierto, a ser consumidos en el desierto. Lo mismo sucedió, dice Judas, en esta serie de ilustraciones con los ángeles que no guardaron su dignidad. Y usted me va a decir, ¿y dónde está ahora la comparación? Es que a esos ángeles Dios les dio palabra, diciéndoles que ellos tenían una dignidad por creación, que se les había otorgado y que tenían que guardarla. Sin embargo, hicieron a un lado esas palabras, las menospreciaron y abandonaron su condición de ángeles de Dios y fueron castigados, dicen, prisiones eternas. La cuestión es que Judas está tratando de marcar esta versión. Que se asegure todo el que se dice enseñador de la palabra y de la fe, de no apartarse de lo que Dios ha dicho, de no caer en contradicciones con el cuerpo de doctrina. Y esto es lo que sucede en esta generación con la fe. Sin embargo, iré más adelante con el mensaje y me voy a ir al versículo 8. Y si ya nos ha dicho Judas de que se apartan de las palabras de Dios como lo ha dicho, ahora va más allá. Ahora nos dará más rasgos de esos. Y nos menciona en el versículo 8 3 cosas significativas de ellos, diciendo que esos algunos, para representar a los muchos que hoy andan enseñando lo que Dios jamás ha dicho, dice de la misma manera que aquellos en Israel, de la misma manera que los ángeles se apartaron,
pensando que podían hacerlo. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y yo quiero que usted note lo que dice Judas. Dice que son soñadores. Y tengo que preguntarle a Judas, pero soñadores, ¿por qué, Judas? Porque son dormidos espiritualmente, somnolientos. Ellos sueñan. Y el problema que es que el que sueña llega a pensar que sus sueños son una realidad. Y que es lo mismo si Judas les hubieran dicho, señores, a esos que trastornan la fe, a esos que siempre dicen que Dios les ha dado nuevas revelaciones, Judas les diría, señores, despierten, porque están viviendo una fantasía espiritual. Y ustedes, mis hermanos que me escuchan, tienen un evangelio de salvación en la mano. No lo cambie por nada. Aférrese a esa salvación que le dieron. Y si hasta este día Dios lo ha guardado, no le cambie a Dios las cosas. No acepte que lo induzcan al cambio. Pues el sueño es algo que queda fuera de la realidad. Y dice Judas, así también estos. En el verso 8 dice, de la misma manera. O sea, igual que los que sueñan, dicen cosas sobre la fe, dicen cosas que supuestamente han experimentado con Dios, pero en realidad no reconocen que están viviendo fantasías espirituales. Hablan de revelaciones, vienen, enseñan a la gente y se van, y la gente se queda con las manos vacías. Aunque Dios no les haya hablado, ellos afirman que Dios les habló. Invariablemente es el punto de partida. Dios trató conmigo, tuve una experiencia. Y aquí Judas señala un detalle que los identifica. Y esta cuestión es muy importante, lo que le voy a decir. Dice que no reconocen ninguna autoridad sobre de ellos. Lo acaba de decir Judas. Lo que significa que llegan entre el pueblo de Dios sintiéndose autónomos, absolutamente autónomos, y jamás piensan que le deben obediencia y respeto al cuerpo de Cristo, que es la iglesia en ese lugar. Cualquier predicador, cualquier enseñador, donde quiere que llegue, aunque llegue allá a la África misma, al lugar más apartado, y allá hay 15 o 10 hermanitos, ellos son el pueblo y la autoridad de Dios, y nadie puede llegar pasando por encima de ellos, porque ellos siempre afirman que están por encima de toda autoridad. Ese será siempre, siempre uno de sus reclamos. ¿Y sabe por qué lo hacen? Para evitar ser cuestionados. Y tienen por costumbre, para hacer valer sus enseñanzas, amedrentar al pueblo de Dios, diciendo que cuestionarlos a ellos es lo mismo que rebelarse contra Dios. Están soñando, son soñadores, porque afirman que Dios solo está con ellos. Incluso profieren maldiciones sobre los creyentes. Les dicen que van a quedar bajo maldición si no obedecen. Y en sus fantasías espirituales, por eso Judas dice, soñadores, que piensan que lo que sueñan espiritualmente es real, y aseguran que serán apoyados por Dios. Y yo les digo a mis hermanos, no tenga miedo, no se amedrente ante esta clase de cosas, no tenga miedo a las supuestas maldiciones que se lancen, porque no puede ser maldecido aquel en que Cristo vive, porque en Cristo hemos recibido toda suerte de bendición, y la maldición sin causa está escrito
que nunca habrá de venir. Hablan con menosprecio contra cualquier autoridad. Incluso, dijo Judas, son tan atrevidos y se sienten tan seguros en sus fantasías y sueño espiritual que son capaces de menospreciar las autoridades, las potestades, y aún más vituperan, dijo Judas, las potestades superiores. Y como los que sueñan, creen oír y creen ver lo que nunca han oído y lo que nunca han visto. Y siempre dirán que han visto a Dios, y siempre dirán que han oído a Dios, que han charlado con Él. No negamos que Dios habla con los hombres, pero los hombres de Dios siempre construyen el pueblo de Jesucristo. Jamás lo destruyen, jamás lo dividen, jamás lo arruinan. Ellos siempre partirán de un supuesto encuentro con Dios o alguna otra manifestación. Pero por el trastorno que causa a los creyentes, aunque digan que han hablado con Dios, Judas dice: asegúrales, hermano Ramos, a los que predicas, que estos no son más que soñadores espirituales. Por eso le llamó soñadores, y pone como ejemplo el atrevimiento que llegan a tener estos, porque son atrevidos. Hace semejanza con un incidente entre el arcángel Miguel y el diablo. Dice Judas que cuando contendían el diablo y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, lucharon el día que Moisés murió. Y dirá usted, mi hermano, espéreme, hermano Ramos, pero ¿qué tiene esto que ver con esos hombres que han entrado encubiertamente? Porque el tema es la apostasía, porque el asunto son esos que entraron encubiertamente para enseñar lo que Dios no ha enseñado. ¿Qué tiene que ver el arcángel Miguel y el diablo con estos soñadores? Le voy a decir cuál tiene que ver. Judas lo usa para señalar que estos que dan por hecho que Dios les ha dicho lo que no les ha dicho, llegan a tal atrevimiento que piensan tener derecho de todo atrevimiento. Estos soñadores espirituales son tan atrevidos que piensan que hasta Dios tiene que subordinarse a sus acuerdos, y que Dios no hace nada en la tierra si los hombres no le autorizan. Bien decía un hombre: Dios creó a Adán y le dijo que le cuidara el huerto sin haber consultado con él. Lo hizo que se durmiera, sacó una costilla, hizo a la esposa y nada más se la presentó y le dijo: es tu esposa, y no lo consultó. Como no consultó a José, que estaba desposado con María, para engendrar al Verbo, porque Dios es el Señor y el soberano. Pero estos soñadores dicen que Dios tiene que consultarlo, y aún más tiene su atrevimiento, que Dios queda obligado a hacer lo que ellos digan, olvidando que Dios es el soberano y que es el Señor. Por eso Judas está usando este caso para decir: así son estos de atrevidos. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, el arcángel en esa lucha no se atrevió a usar de juicio de maldición contra el diablo, sino que él solamente le dijo: el Señor te reprenda. Judas nos da a conocer un incidente que no está en ninguna parte de la Escritura, pero que revela el conflicto tan violento que se dio, contienda y disputa, dice Judas, entre el arcángel Miguel y este ser llamado el diablo.
un incidente en el mundo espiritual que solamente el Espíritu de Dios lo reveló. Luchaban sobre el cuerpo de Moisés, donde el diablo quería disponer de este cuerpo, llevárselo. No se revela ciertamente la razón de esa disputa. No se revela en la Escritura. Algunos han dicho que era para convertirlo en un ídolo. Es muy posible y es muy razonable, pero la Escritura no lo dice. Aunque siempre yo he pensado que el diablo reclamaba derechos sobre el cuerpo de Moisés. ¿Me escuchó? Que reclamaba derechos. Pero ¿a qué derechos podía el diablo apelar? ¿O qué razones podía alegar en esa disputa como valederas para exigirle al arcángel Miguel que le entregara el cuerpo de Moisés? No se dice, mi hermano, y yo quiero que usted ponga su corazón en lo que le estoy diciendo. Lo que sí es muy significativo es que Judas no usa la palabra Satanás para describir a este adversario, sino usa la palabra diablo. Y ninguna palabra está puesta en la Escritura sin consideración y sin motivo, porque diablo significa calumniador. El arcángel Miguel disputó con el que es calumniador por excelencia. Quiere decir que hubo una disputa allí y un razonamiento. Entonces, de acuerdo a eso, todas las supuestas razones que el diablo alegaba para reclamar el cuerpo de Moisés debieron estar sustentadas en eso, en grandes calumnias. Puedo pensar en que reclamaba el cuerpo de Moisés porque había matado al egipcio, o por la rebelión que hubo en Meriba. Muchas cosas quizás pudieron sacarse allí a colación. De allí que Judas hable de aquello como una disputa, lo que significa o lo que deja entrever que aquel encuentro violento, primero que nada, se trató de una disputa con carácter judicial. Alabado sea Dios, que es lo que hará Satán cuando Cristo levante la iglesia. El acusador de nuestros hermanos acusará a los creyentes día y noche. Y dice el Apocalipsis, pero ellos le han vencido por la palabra de su testimonio y por la sangre del Cordero. Habrán de reconocer los creyentes, sí pecamos, pero el que está sentado allí, Él nos perdonó. De tal manera que en esa disputa de carácter judicial, y sin duda a pesar del improcedente de sus alegatos, es decir, fue improcedente el alegato y las calumnias del diablo, y cuando no pudo probar nada, entonces con violencia quiso arrebatar el cuerpo de Moisés. Y entonces es precisamente cuando se da esa lucha. Miguel, para evitar semejante arbitrariedad, se enfrentó ahora a una lucha de potencia con el diablo, o el diablo con el arcángel Miguel, que es el único arcángel que menciona la Escritura, porque es la jerarquía más alta. Y según parece, y escúcheme bien, porque está Judas pensando en esos atrevidos que no respetan ninguna autoridad en la iglesia de Jesucristo. Y según parece, el diablo pudo haber sido un arcángel antes de su caída, o sígalo siendo.
¿Por qué razón, hermano Ramos? Por una razón muy particular. Porque siempre las grandes contiendas o luchas de Satán siempre son con Miguel. Respetando entonces las jerarquías iguales. Ese es el punto que Judas quiere resaltar. Que estos soñadores no respetan las jerarquías. Sin embargo, en esa disputa, Dios no mandó un ángel de menor jerarquía a contender con el diablo, sino jerarquías iguales. Y lo que quiere resaltar Judas es la falta de respeto que tienen esos gentes, esos hombres, a las jerarquías, que estos señadores de revelaciones hacen gala y atropellan cualquier autoridad en el cuerpo de Cristo, porque ellos se sienten autónomos, sienten que están por encima de la iglesia y no la respetan. Y son esos paraeclesiásticos que llegan, como dice el griego, y se ponen a un lado de la iglesia. No tienen ningún compromiso con la iglesia. No están comprometidos con su trabajo y sus luchas. Sin embargo, sí intervienen en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, al calor de aquella disputa tan violenta, del ejercicio de poder, dice Judas, Miguel no se atrevió a usar de juicio de maldición, que en griego es que no se atrevió a hablar del diablo injuriosamente. No hablo del diablo con menosprecio. Escúcheme bien, mi hermano, porque esta es una enseñanza. Y Pedro, hablando de los falsos maestros, de los enseñadores de la apostasía que abundan el día de hoy, habla de ellos igual que Judas. Dice que son atrevidos y enseñan lo que no es la fe de Jesucristo, y con audacia dicen que Dios les ha afirmado que así es. No temen decir mal de las potestades superiores, a pesar de que los ángeles son superiores en fuerza y en potencia. Dice Pedro, no pronuncian juicio de maldición, por más indignos que sean los adversarios. Y Miguel no usó de juicio de maldición contra el diablo. Y que se grabe, no por temor al diablo, sino por reverencia a Dios, que los había creado. En tanto ese poder y ese ángel que es el diablo eran creación del Altísimo. Trasladó el problema a Dios y le dijo solamente: el Señor te reprenda. Y yo quiero decir, mucho creyente se indigna contra el diablo a grado tal que casi llega a decirle una maldición. Mínimo le dice: diablo miserable. Usted que me está oyendo es cierto. Sin embargo, dice que Miguel no hizo eso, porque no se pueden maldecir las potestades superiores por respeto al Dios que los creó. Pero sí dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel no alardeó ni siquiera contra uno que gobierna el reino de los demonios. Dejó esa reprensión a Dios. Pero estos enseñadores de falsedades son irreverentes, atrevidos, tanto que pueden con falsedad y según su sueño espiritual decir cosas y asegurar cosas que Dios no les ha dicho. Son dados a maldecir a los que no le siguen. Y yo le digo: apártese de ellos. Pero Judas, en el verso 11, pronuncia una advertencia hiriente y dice: ay de ellos. Y describe la carrera de ellos, y la describe en picada, que cada vez alcanza mayor velocidad hacia abajo. Y dice Judas: han seguido el camino de Caín primero. ¿Y qué cosa es el camino de Caín? Caín rechazó el valor de la sangre para pedir perdón por sus pecados. Así estos menosprecian la gracia y han dejado de creer en la gracia de Dios por Jesucristo. Pero luego se van más abajo en su caída
Y dice Judas, se lanzaron a imitar el error de Balaam. Y yo le digo, ¿qué cosa es el error de Balaam? Escúcheme, el error de Balaam es transformar el servicio del ministerio a Dios en un jugoso negocio, sacando, por supuesto, utilidades de la predicación de la palabra. Incluso habrán de suprimir la verdad con tal de aumentar sus ingresos. Acuérdese de Balaam, que era un hombre que negoció con la fe. Quería sacar ganancias. Acuérdese de eso. Era un hombre que Dios le hablaba ciertamente, pero en sus fantasías espirituales quiso convertir esa bendición de Dios en cosas en pesos y en centavos. Y creo que esta es una de las cosas que mucho se ve el día de hoy en el medio cristiano, donde convierten la predicación, los seminarios, en una cuestión de sacar recursos y utilidades extraordinarias, convirtiendo entonces la obra ministerial en un jugoso negocio económico. Y Judas dice, se lanzaron por el camino de Balaam, y además dice que perecerán en la rebelión de Coré. ¿Y qué cosa es la rebelión de Coré? Es atribuirse el derecho de desconocer a los hombres que Dios ha puesto para que cuiden el pueblo de Dios, diciendo, ¿y esos qué cosas son? Nosotros somos por encima de ellos. Y entonces Judas nos ha dicho, cuidado, porque estas son las evidencias, las señales significativas de esos hombres que se ponen al lado de la iglesia, pero que enseñan cosas que Dios jamás ha enseñado. Y esta noche yo he enseñado con todo mi corazón. Cuando se termine Judas, no volveré sin duda a tocar la carta de Judas. Pero yo estoy esta noche con la autoridad de Jesucristo haciendo una advertencia a nuestros hermanos, a mis hermanos en Cristo, que ya tienen una salvación preciosa. ¿Por qué tienen que exponerla? Aférrese a esa salvación, porque el evangelio que usted tiene lo llevó al perdón de sus pecados. Así que, mi hermano, yo quiero que esta noche piense, y Padre, yo he presentado esta palabra, estas ideas de Judas, entendiendo la vehemencia de este hombre y la urgencia para convencer a tu pueblo, a tus hijos, a entender la fe y defenderla, y a no ser llevados por todo viento de doctrina que corre en esta generación en el mundo entero. Yo te ruego que tu Espíritu Santo me haya apoyado mientras presento la palabra, porque lo digo con todo mi corazón, porque nunca he buscado ganancias. No tengo amor al dinero, ni tengo amor a la posición o al estatus. Me interesa solamente decir lo que la palabra dice para bendición del pueblo, porque tú vienes por la iglesia. Y yo te ruego, Señor, que esta enseñanza, esta predicación, se convierta en un tesoro para el pueblo tuyo, en el nombre de Jesucristo. Escucha este canto precioso. Escucha. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón, oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que
corazón, dame un nuevo corazón. Cada día quiero amarte, mi Señor, porque estoy agradecido. Tú me diste el perdón, que es un don inmerecido. Me cambiaste el corazón y me diste nueva vida. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Cada día que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Cada día. Vamos a orar. Padre eterno, qué privilegio ha sido presentar esta palabra a tu pueblo, esta palabra de advertencia. Señor, permite que esto dé resultados. Permite, Señor, que esto quede en el alma y mis hermanos puedan a su momento decir, me acuerdo de ese mensaje. Padre, que también las llamadas que hoy se han presentado son llamadas de fe, porque ellos piensan que orando aquí con nosotros tú les vas a sanar. Entonces, Señor, yo te ruego que todas esas llamadas tengan, Señor, respuesta y glorifiquen a tu Hijo Jesucristo. Amén. Vivo es el Cordero por la eternidad. Juan vi al Señor en su gloria, no era el mismo que vi en Nazaret, no arrastraba un pesado madero, no vi clavo en sus manos y pies. Ángeles del cielo le seguían, cabalgaban un blanco corcel, de su boca una espada salía, y en su frente corona de un rey. Sus ojos llamas de fuego, su rostro era el mismo sol, sus pies de bronce bruñido, de arcángel era su voz. Había un león y un cordero oculto
siglos bajo su piel, llevaba sobre sus hombros la salvación de Israel. La, 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 la. Sus ojos llamas de fuego, su rostro era el mismo sol, sus pies de bronce bruñido, arcángel era su voz. Las naciones de la tierra se postraban ante él, lo vi sentado en su trono, lleno de gloria y poder. Digno es el Cordero por la eternidad. Aleluya. Damos gracias a Dios por esta preciosa enseñanza esta mañana. Una vez más pedimos disculpas por no tener la comunicación directa con el pastor Natividad Ramos en esta mañana. Problemas técnicos, ya mañana sábado se estará solucionando todo para el lunes poder continuar con la carta a los Gálatas. Pero sin embargo, la palabra que nos ha traído el día de hoy, basado en la carta de Judas, es bien importante, iglesia, que estemos siempre escudriñando las escrituras como lo hacían aquellos hombres. Veían en los escritos a ver si lo que Pablo decía coordinaba con lo que es el evangelio en el día de hoy. Así es que muchas gracias, le agradecemos su fiel sintonía. El lunes el pastor Natividad Ramos estará con la continuación de la carta a los Gálatas, una carta muy hermosa que se nos ha traído y yo sé que ha sido de bendición para su vida.